Cuando comprendemos que nuestra experiencia de vida, o más bien, la calidad de nuestra experiencia de vida, depende de hacia dónde tenemos dirigida la atención, de hacia dónde focalizamos esa energía, ese poder tan grande que se llama atención. Nos damos cuenta de que el ego es la plataforma, es la raíz sobre la cual se erige o se construye la experiencia en lo que llamamos mundo. Entonces, la meditación nos lleva a que esa atención que se encuentra dispersa se retrotraiga, se vaya unificando y se haga introspectiva. Cuando la atención de la mente se hace introspectiva, se dirige hacia adentro, ocurre un fenómeno que los grandes maestros y meditadores del mundo y de la historia llaman la desaparición del ego. La desaparición del ego. La desaparición del mundo. Puesto que el mundo como tal, el mundo fenoménico, lo que conocemos como mundo o lo que llamamos mundo, es como una pantalla de cine. Es como una pantalla de cine. La mente es el proyector de imágenes. Las imágenes son los pensamientos, las creencias, los juicios, los miedos, todos los contenidos mentales y el aparato que hace que constantemente se estén proyectando esas cosas sobre el mundo exterior se llama ego. Se llama ego. Entonces, cuando la atención se unifica y se hace introspectiva, significa que se queda en un solo punto, focalizada en un solo punto. Cuando se queda la atención focalizada en ese solo punto, al principio se tiene que hacer un gran esfuerzo y pasa mucho tiempo y es una gran disciplina para llegar a que la mente se quede focalizada en ese solo punto. Cuando se queda en ese solo punto, desaparece el ego y el mundo, lo que llamamos mundo. Y ahí surge lo que se conoce como el estado despierto o despertar. Y ahí cuando llega ese despertar, uno comprende que todo, y óigase muy bien esto, uno comprende que todo es uno mismo. Cuando el ego se disuelve, el mundo desaparece, la mente está en absoluta quietud y silencio, ya que el ego está construido y formado por pensamientos y contenidos. Y una vez que estos se han disuelto, el ego se ha disuelto, la mente está en profundo silencio, en quietud, y se alcanza lo que Maharishi Patanjali dice en los Yoga Sutras, cuando dice en sánscrito Yoga Chit Vritti Nirodha.
Yoga es hacer que la mente no genere ondulaciones o evitar que la mente genere ondulaciones. ¿Cuáles son las ondulaciones de las que nos está hablando Maharishi Patanjali? Los pensamientos, las creencias, las impresiones mentales. Entonces, cuando la atención está introspectiva, cuando la mente está en silencio, cuando se sostiene ese rayo, esa energía, y toda esa información que ha deformado, contaminado, condicionado nuestra energía, no está. La energía vibra en su frecuencia alta, sin ningún tipo de densidad. Y ahí, los pensamientos cesan. Ahí no hay pensamientos. No hay pensamientos. Se llega a ese estado cuando se ha caminado mucho, se ha hecho un gran esfuerzo, una gran lucha, en un principio porque pues no se tiene la total comprensión y claridad acerca de lo que es la meditación realmente, el autoconocimiento y todos estos temas. Pero cuando, digamos que la energía se va purificando, el ego se va minimizando, porque los pensamientos se van quedando quietos, va calmándose la turbulencia mental, vamos llegando ahí sin esfuerzo, nos vamos dando cuenta de que nosotros somos el observador del fenómeno y no el fenómeno, ¿ok? Porque nuestro problema, o uno de nuestros problemas, es que creemos que somos el fenómeno. Es que creemos que somos seres relativos, que todo lo material es relativo y nosotros somos el observador de la relatividad. Somos testigos de la relatividad. Somos testigos del cuerpo, somos testigos de la mente, somos testigos del pensamiento, somos testigos del ego, somos testigos de las emociones, somos testigos de las historias, somos testigos de las circunstancias, de las sensaciones, porque siempre estamos observándolas, estamos atestiguándolas. Y esta comprensión es extraordinaria porque da una libertad de lo fenoménico grande y se experimenta una grandiosa paz interna al tener esta claridad que desde luego surge de todo el trasegar. Surge de todo el trasegar. Entonces, hay que prestar atención a la vida y a nosotros más que al fenómeno. Y descubrimos la sensación de ser en la introspección de la atención de la mente. Y eso es algo a lo que no le prestamos mucha atención. A la sensación de ser. No ser una persona, no ser un algo, no ser un cuerpo, sino ser. La sensación de ser. Soy en un cuerpo. Soy en un lugar. Soy en una silla. Soy. Y esa sensación de ser nos lleva a una percepción. Y esa percepción nos lleva a una no percepción. En donde el mismo cuerpo se ve como un fenómeno en mí mismo. Así es. El mismo cuerpo se ve como un fenómeno en mí mismo. Y me doy cuenta que si el cuerpo es un fenómeno en mí mismo, yo no soy el fenómeno, sino quien contempla el fenómeno.
Y ahí empiezo a descubrir, cuando presto la total atención hacia adentro, totalmente, que no tengo forma, color, y aunque surjan pensamientos, sigo siendo sin forma, sin color, sin identificación, sin centro, sino que el centro mismo aparece en mí. Y entre más yo voy teniendo esa experiencia de introspección, de quietud de la mente, trascendiendo la mente y sus actividades y viendo, me voy desligando más de lo fenoménico, del drama, del sufrimiento, de las historias del ego, de los conflictos, de todo eso. Y la paz va aflorando dentro de mí, un estado de paz ilimitado va surgiendo de mí como un manantial. El estado de paz que es siempre, el estado de paz que siempre está ahí. Ahora, esta es una vivencia que, como pueden ver, no necesita de religión, no necesita de creencia alguna, incluso no necesita de filosofía, no necesita de tener fe, no necesita de estar convencido de nada, no necesita siquiera del concepto de Dios. ¿Por qué? Porque el recogimiento de la atención hacia adentro y la sensación de ser, la sensación de uno mismo, está fuera de cualquier creencia y dogma y no se parece a nada. Y no necesito creer en nada para ser. Ya soy. El adjetivo que pongo después del ser es lo que configura la realidad, porque es una creencia, una proyección, un juicio más de la mente. Y esto que les estoy diciendo no se describe en ningún libro. De esto no se habla en libros. No está en los libros. No se puede aprender de libros. Está dentro de uno. Es una experiencia. Es una vivencia dentro del laboratorio del cuerpo, dentro del laboratorio de la mente, dentro del laboratorio del corazón y más allá. Esta experiencia se puede tener porque ya está. Solo hay que traer la atención de afuera para percibir la presencia consciente que siempre está ahí, manifiesta. Y si uno no retira su atención de adentro, de esa sensación, de esa experiencia de ser, de ese reconocimiento de ser, allende o más allá del pensamiento, sino que se mantiene ahí, en la experiencia y sensación de ser, todos los pensamientos terminan. Todas las manifestaciones del ego terminan. Todos los sufrimientos del ego terminan. Todos los dramas, todas las angustias, todo el estrés, todos los bloqueos, todos los límites, todas las incomprensiones, las necesidades, las soledades, los vacíos, todo termina. ¿Por qué? Porque la experiencia del ser interno es tan intoxicante que uno se olvida totalmente del yo. Uno se olvida totalmente del ego. Ahí no hay ningún yo, ahí no hay nada. Nada, 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 nada que comprender. No hay absolutamente nada que saber. No hay absolutamente nada que hacer. Y nada que perder, así como tampoco absolutamente nada que ganar. Eso es absoluta entrega. Eso es rendición. Eso es absoluta aceptación. Eso es absoluta libertad.
Ese es el éxtasis del ser. Las escrituras védicas nos hablan de Sat Chit Ananda. Sat, verdad, verdadero, lo elevado, lo sublime, lo sutil. Chit, conciencia, darse cuenta, estar presente. Y el resultado de esto, de estar presente en la verdad, conectado con la verdad, dándose cuenta de la verdad, es Ananda, bliss, absolute bliss en inglés, absoluta felicidad, éxtasis, paz, libertad, ilimitud, infinitud. Y hacia allá es hacia donde apuntan todas las prácticas y ejercicios de meditación. Hacia allá es el propósito que pretenden alcanzar. Ese es el propósito que pretenden alcanzar todas las escuelas espirituales, todas las filosofías espirituales, todas las prácticas pretenden alcanzar eso. Todas. Entonces, esa es la auténtica manera de vivir nuestra vida diaria. Ahí es donde debemos vivir nuestra vida diaria. Esa es la auténtica forma de vivir. No perdidos en los dramas de la mente, no perdidos en los contenidos de la mente, no esclavizados de los juicios y los juegos de la mente, sino comprendiendo que el mundo existe en la medida en que mi mente proyecta la atención allí y el ego le da pedal a ese rayo de atención que va cargado de ideas, pensamientos, juicios, miedos, creando la ilusión de un ego permanente, de un yo permanente. Pero si empezamos a indagar a través de la presencia, de recoger la atención en lo interno, nos vamos a ir dando cuenta de que ese ego no es una individualidad, sino la suma de pequeñas individualidades en forma de creencias, en forma de ideas, en forma de historias, en forma de cosas, porque está creado por eso. Si no hay pensamientos, si no hay juicios, si no hay ideas, si no hay creencias, si no hay proyecciones, no hay yo alguno. Si esto no está, no hay yo alguno. Así que ahora vamos a hacer ese ejercicio de introspección, de llevar la atención hacia lo interno, de traer la atención, los rayos dispersos de afuera hacia el templo donde está la auténtica conciencia y verdad de la vida. Vamos a meditar. Entonces, nos sentamos con la columna recta, soltamos todo lo que nos distraiga y vamos a centrar la atención en el entrecejo. Así como este punto de Tilaka que representa el ojo de la conciencia, el ojo de Shiva, la puerta al infinito, el entrecejo. Vamos a centrar la atención en el entrecejo y con los ojos cerrados vamos a tratar de percibir en ese entrecejo el espacio que queda entre un pensamiento y otro, el espacio, la amplitud que hay entre un pensamiento y otro, ese vacío, y en ese vacío nos vamos a quedar. Ahí vamos a depositar nuestra atención, ahí vamos a depositar nuestra energía, ahí nos vamos a quedar. Comenzamos a hacerlo en este momento.
Nos encontramos realizando un ejercicio meditativo, el cual consiste en centrar la atención en el entrecejo. Este es un ejercicio de meditación en silencio. Esta clase, este tipo de clases que hacemos los días miércoles, son para llevar la meditación a un nivel avanzado. Son para llevar nuestra conciencia a un nivel superior. Por eso yo les pido siempre que vamos a hacer las clases que por favor hagan los ejercicios y no que apaguen sus cámaras para no hacer el ejercicio. Por favor, concéntrense en lo que están haciendo, porque este es un momento para su propia evolución, elevación y beneficio. Este ejercicio es para su beneficio, por favor.
Lentamente abrimos los ojos, tomamos conciencia de nosotros, de nuestro cuerpo, del espacio en el que nos encontramos. Si tienen preguntas, dudas o algo que quieran manifestar, pueden realizarlas en este momento. Beatriz Madrigal. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por esa plática tan bonita. Muy clara. En la meditación ayudó muchísimo. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Infinitas bendiciones para usted, mi señor. Señor Rafael Escobar. Maestro, ante todo muchas gracias por el espacio. Quería preguntar sobre una experiencia que tuve, bueno, no, fueron 4 experiencias que tuve en el año de la pandemia. Me dediqué mucho a meditar, aproximadamente 4 o 5 veces al día, y por periodos de tiempo cada vez más prolongados comencé a sentir como mucha similitud en lo que dijiste ahora, como esa paz, como una unión absoluta con todo lo que estaba alrededor. Hubo una especie de despersonificación. Ya no me identificaba con el cuerpo durante una semana, eh, y todo era como una especie de amor profundo, eh, de tranquilidad, de como un éxtasis que no logro explicar. Y los problemas más complejos que en ese momento estaba teniendo, les veía una solución eh, como inmediata. Y cada vez esos tiempos fueron primero 2 horas el estado, a los meses fue una semana que duré en ese estado, y luego duró casi aproximadamente un mes. Quisiera saber de pronto qué fue esa experiencia que tuve. ¿Y actualmente no la tienes? He mermado mucho la disciplina de meditar tan constantemente, y he tenido pues como unas etapas que duran unas cuantas horas, pero no ha sido tan constante y tan fuerte como fue en ese momento. Lo que estuviste experimentando fue la quietud interna, la quietud de la mente, que es paz. Cuando uno se absorbe en esa quietud y en esa paz internas, llega a un estado de contemplación y libertad interna que se experimenta como un estado de sosiego, de tranquilidad absoluta y de disfrute. Ese estado tiene una particularidad y ahí uno podría decir que experimenta algo muy similar al amor. Sin embargo, el amor todavía está un poquito más profundo, porque después de esa experiencia adviene un estado de sabiduría en el que, como tú mismo acabas de explicar, todo se ve tan extremadamente sencillo y sin problemas. Todas las soluciones están ahí en la mano, todo. Es más, no existen los problemas. Se empieza a percibir el orden perfecto de todo. Y a través de esa sabiduría se manifiesta un amor infinito, absoluto, omniabarcante, absolutamente tan transfigurador que no hay ningún tipo de inquietud. Esas experiencias van y vienen porque la mente oscila. La mente vuelve a llenarse de contenidos y oscila y oscila y oscila.
Ahí es cuando uno debe profundizar en la meditación, porque después de eso llegan etapas de sequías muy grandes en la meditación, porque esas son pequeñas probadas de lo que hay adentro, pero es precisamente la inestabilidad de la mente lo que lo saca a uno de ese estado, ¿no? Ahora, ese estado, que es una experiencia, no es la experiencia real del ser en sí, porque el ser en sí está más allá de cualquier experiencia. Es decir, eso aún es fenoménico, ¿no? Por eso te decía que hay que ir más y más y más y más y más profundo hasta tocar la realidad interna que está más allá de esas manifestaciones tan espectaculares que estás describiendo. Por eso la meditación no debe dejarse, y más después de esas probaditas, la meditación nunca debe dejarse de lado. No hay nada más importante que eso, ¿no? Muchas gracias, maestro. Michelle Marchand. Michelle, ¿tienes el micro? Ah, ya, ahora Sí, sí. ahora sí, que se me ya perdió la parte para pinchar, para hablar del micrófono. Buenas noches, profesor. Quería hacerle una consulta con respecto al libro Vipassana que estoy leyendo. Y la primera pregunta tiene que ver con el primer precepto, que es el de no hacer daño a nadie ni nada, ningún ser. Entonces, quería consultar en cómo se hace eso. En el caso, por ejemplo, me refiero, no sé, acá en Chile, por ejemplo, están las arañas de rincón, que en general no, si uno las ve, son venenosas y me pueden hacer daño a mí y a mi familia. Entonces, o si hay, por ejemplo, una plaga de algo, entonces, ¿cómo se maneja eso? No, por eso como que necesito que me lo explique. Pues bueno, eso se maneja con sentido común. Hay que marcar una línea divisoria de sentido común en la que uno simplemente sopesa qué vida es más importante en cuanto a lo trascendental. Todas las vidas importantes, sobre todas, cumplen propósitos, pero la vida humana debe ser protegida a toda costa, porque la vida humana es el epítome de la creación y en la forma humana podemos alcanzar la elevación de la conciencia. Por esa razón, es muy importante eso, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el tigre es un ser vivo, eh, pero el hecho de que, por ejemplo, un tigre me quiera atacar y devorar no quiere decir que no me voy a defender porque es un ser vivo que sufre, ¿no? Lógicamente hay que usar el sentido como una serpiente venenosa, un animal ponzoñoso, lógicamente. Primero hay que defender la propia vida porque esta vida es la vida en la cual uno puede alcanzar la evolución espiritual. ¿Ok? Sí, gracias, profesor. Y la segunda pregunta que tengo es con respecto a la intención. Que dice que nosotros en nuestras meditaciones tenemos que tener principalmente una intención. Entonces quería saber si, por ejemplo, al momento de meditar mi intención es, por ejemplo, tener mayor generosidad, ¿esa sería como mi intención? ¿A eso se refiere? Sí, la intención no debe estar permeada por egoísmo. No debe haber egoísmo de ningún tipo, es decir, alguna ambición personal en cuanto a la intención. Cuando estamos hablando de realización personal a través de la meditación, porque la misma postura egoísta se convierte en un gran obstáculo para esa realización. Gracias, profesor. Esa era mi consulta. Bendiciones. Igualmente. Alejandro Villaseñor. Hola maestro, buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? Mi pregunta es,
yo tengo ya aproximadamente 7 años meditando, alrededor de 4 años meditando diario, y en los últimos 2 años ha sido como una necesidad de meditar más constante, es decir, de meditar tanto en la mañana como en la noche. Sin embargo, mis meditaciones fueron evolucionando de una meditación que yo comencé a través del linaje Bon, meditaciones budistas, a ir pues buscando otro tipo de meditaciones cuando surgió la pandemia, es decir, meditaciones guiadas, meditaciones que encontraba en libros, que encontraba en videos, en YouTube. Y todo esto fue con la finalidad de profundizar en mi meditación y en pues en la unificación, por así llamarlo. Sin embargo, no he sentido como esa experiencia que platicaba nuestro compañero Rafael, de tener esa, pues tal cual, ese nivel, o mantener ese nivel de paz interior. Sí, claro, yo he sentido cómo me ha ayudado la meditación y yo pues recomiendo a todos llevarla a cabo. Sin embargo, sí me gustaría entender el porqué o entender pues el proceso. Obviamente es distinto para cada quien, pero cómo es que uno entiende en qué punto es cuando, cuando ha llegado como a la meditación adecuada para llegar a esa profundidad en su meditación. Los resultados en la meditación dependen de varios factores, no solamente de la práctica o de la técnica en sí. La actitud mental es muy importante a la hora de llegar a la meditación. De pronto cuando uno llega a la meditación con la mente demasiado cargada de información, demasiado dispersa, se hace muy difícil la meditación. De pronto si uno ha comido alimentos demasiado pesados, de pronto si ha ingerido algún tipo de distractor como alcohol, algo relacionado, de pronto si sus emociones son muy intempestivas. Es decir, hay muchos factores por los cuales la meditación puede ser un proceso lento y dispendioso. Más que pensar, ahora, otro punto. Una cosa es una meditación guiada, que es escuchar a una persona mientras da las indicaciones, y otra cosa es uno tener una práctica en silencio. Es muy importante entender eso. Porque hay muchas personas que se conectan, por ejemplo, a esta clase y se quejan porque yo no hago meditaciones guiadas, no entendiendo que las meditaciones guiadas no son meditaciones en sí, sino ejercicios de visualización y relajación. Yo lo que quiero es que la gente empiece a interiorizar su atención para que pueda experimentar lo que es la meditación y beneficiarse realmente de un ejercicio meditativo. Si usted está usando meditaciones guiadas, difícilmente usted va a tener una experiencia trascendental como esa, porque su mente se encuentra dispersa entre lo que está escuchando y el ejercicio que está realizando. Para que esa experiencia o alguna otra experiencia interna de paz o de gozo se pueda manifestar, usted debe concentrar su mente más de lo usual. O sea, la atención de la mente debe salir de la focalización ordinaria que comúnmente experimenta en el diario trasegar. Porque la felicidad y la paz dependen exclusivamente de la concentración de la mente. Recuérdelo muy bien. La paz y la felicidad auténticas dependen de la concentración de la mente. Entonces, en la concentración de la mente está la clave para ello, para experimentar lo que hay en nuestro interior. ¿Me entienden? Sí, maestro.
Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta breve respecto a lo que comentaba Michelle en su última pregunta Claro, sobre que usted nos respondía de la intención que no debe ser algo egoísta? así es. Por ejemplo, bueno, algo egoísta. Uno busca auténtica felicidad, ¿no? Ujú. Personal, obviamente. ¿En qué nivel podemos nosotros distinguir cuándo es egoísta y cuándo es algo, pues, por nuestro propio beneficio? Porque cuando tú buscas la satisfacción personal, eso ya es egoísta. De hecho, por ejemplo, a ver, cuando tú buscas sentirte bien, eso es egoísmo. Cuando tú piensas cómo puedo hacer que los demás se sientan bien, eso es altruismo. Y la diferencia es bastante fina porque depende mucho de los ideales que uno tenga en su mente y el nivel de purificación que tenga en su mente. La auténtica felicidad, ¿en dónde estriba? Es la pregunta que no debe hacerse. El gran maestro Shantideva dice, toda la felicidad del mundo nace de desear la felicidad para otros. Todo el sufrimiento del mundo viene de desear la felicidad para mí. Entonces, paradójicamente, entre más buscamos ser felices, más sufrimos. ¿Por qué razón? Porque la misma búsqueda de felicidad en sí ya es una carencia y toda carencia entraña sufrimiento. Cuando yo me dedico a suplir las necesidades del prójimo, del otro, no estoy en carencia, porque estoy lleno para dar, tengo abundancia para dar. Y la misma abundancia es fuente de felicidad en sí. Cuando yo empiezo a experimentar la fuerza del altruismo, naturalmente aflora lo que hay en mí, que es paz y felicidad, porque estoy conectándome con lo interno para dar. Pero cuando yo estoy buscando mi felicidad, me estoy desconectando de lo interno para encontrar lo que creo que no tengo. La misma búsqueda de felicidad es sufrimiento. Entonces ahí es donde yo debo discernir cuál debe ser el auténtico proceso operativo de la mente para probar eso que tanto anhelo, que es la felicidad. El anhelar la felicidad para mí es fuente de sufrimiento. Satisfacer al otro, anhelar que el otro sea feliz, es fuente de felicidad, precisamente por el proceso, ¿no? Porque yo me estoy conectando con mi abundancia para dar sin saberlo. Es bastante interesante, pero el camino no es personal, sino impersonal. Entre más impersonal soy, más felicidad empiezo a experimentar. Muchísimas gracias, maestro, por esa respuesta para Bendiciones. meditar. Muchísimas gracias. Vale, Bendiciones. bendiciones. Jonathan. Buenas noches, maestro. A todos buenas noches. No, pues qué bien que hoy como que muchas personas reaccionaron y quisieron debatir y pues eso está muy bien porque Más aprendemos. sí, claro, digamos que escuchando a Alejandro, a Felipe y a Michelle, pues va uno ordenando también esas ideas y va encontrando pues digamos esas respuestas y con lo que usted dice ahora sobre el no pensar en mí, es el ego, ese es el ego. El querer siempre satisfacer mis necesidades y primero yo, segundo yo y tercero yo, porque de eso se trata, es, es el duelo al que siempre nos enfrentamos día a día con el ego, porque ese es el adversario. Y pues ese es, digamos, como uno de los obstáculos más grandes que tenemos para poder encontrar ese camino de, digamos, de estabilidad, de actitud emocional. Porque cuando hablaba ahorita Felipe sobre que estuvo en un tiempo experimentando una sensación de paz, de amor, que se sentía, digamos, con esa satisfacción de que estoy bien y puedo brindarle a los demás lo que estoy sintiendo
y dejar de pronto de sentir eso por dejar la práctica de la meditación, es donde yo puedo concluir que es ahí donde el ego y las situaciones del ego pues obstaculizan las cosas, porque pues a mí me pasó y creo que les lo comenté en una clase, que dejando la práctica pues también sentí esa desconexión. Digamos que en diferencia de Alejandro, que lleva mucho tiempo en la práctica de la meditación, yo también empecé digamos, a investigar esa situación tan importante por el medio del Tao. Pero el Tao, pues digamos que esta teoría taoísta, esta cultura oriental, pues digamos que tiene unas formas diferentes de enseñanza y obviamente pues en la lectura también se va a entender diferente porque pues ya se trata de la comprensión de lectura que tenga cada persona, ¿cierto? Es subjetiva la opinión o la conclusión final que se tenga. Pero de ahí fue indagando, digamos que aprendí los ejercicios de respiración y aprendí a sentir paz, tranquilidad, por los mismos ejercicios de la respiración. Y ahora, pues digamos, con este curso fui encontrando más respuestas y otros escalones para poder, pues digamos, ascender más en el entendimiento. Pero pues qué bueno que todos participemos, de esto se trata, compañeros, ya casi pues digamos que a poco tiempo y pues tratar en lo posible de sacar más de lo más que podamos, más, o sea, sacarle un provecho grande a esto es un desafío llegar a un nivel de hábito diario de la meditación para poder sentir esa paz prolongada y pues de eso se trata. Desafortunadamente, por el sistema en el que vivimos, por el mundo, por todo lo que tenemos acá, que es una cortina gigante, es una nube gigante que no nos deja ver más allá de lo que podemos percibir en nuestros ojos, pues nos toca sacar tiempo y a veces es triste cuando concluimos el día sin poder meditar y nos sentamos y miramos y decimos, pucha, no tuve tiempo de meditar, pero ¿cómo así no tuvo tiempo? O sea, las prioridades de nuestra vida son tan egocéntricas que no queda tiempo para nosotros de verdad. Entonces es un desafío. Muchas gracias a los compañeros que participaron hoy, porque pues como les digo, eso hace crecer más el curso y pues también nuestras opiniones sirven mucho para alimentar, es como una lluvia de ideas. Maestro, una admiración grande y también agradecido por la escritura que me regaló. Muchas gracias. Feliz noche. Dale, bendiciones, bendiciones. Daniela Sánchez. Buenas noches, profesor. No Hasta. puedo prender la cámara delantera. No te No puedo preocupes. prender la cámara porque la tengo mala, la delantera. Ya. Lo que quería en realidad decir es que todo lo que hemos hablado con los compañeros, todo lo que he escuchado de los compañeros, me da mucha conexión con lo que usted comentó al principio, al comienzo de esta clase. Y en eso me doy cuenta que muchas de nuestras imposibilidades de repente para entrar en esos estados de meditación tienen que ver con el yo, con el ego. Y eso es lo que imposibilita muchas cosas. Uno a veces cree que está actuando por el beneficio de algo que es trascendental a nosotros y en realidad estamos actuando por nosotros mismos. Entonces ahí estamos viendo que hay una falta de conciencia tremenda. La lluvia de la bulla de la mente, que no está quietada porque está de un lugar a otro todo el rato saltando. Eso con la meditación uno lo puede lograr un poco controlar. Y ¿sabe lo que pasó hoy día en la meditación? Me di cuenta que podía, yo no sé si esto tiene que ver con lo que usted pidió que hiciéramos,
pero me dio la impresión, una impresión buena. Cuando puse los sentidos hacia afuera y no hacia adentro, como usted indicó, que dijo que había que interiorizarse, con los sentidos hacia afuera, hay una fuente de agua que tengo acá en la casa que es para mis gatos. ¿Ya? Y ese sonido y el silencio que había en la casa antes que llegaran los niños estaba adecuado para hacer la meditación. Me di cuenta que en ese instante que yo ponía mi atención en ese sonido del agua, inmediatamente solamente existía el sonido del agua y nada más que eso. Mm. Entonces, igual es como una manera de aliviar esa lucha de repente que se provoca en tratar de controlar la lluvia de pensamientos, en focalizar más bien la atención en las cosas de afuera, pero naturales. Porque si tú focalizas tu atención, como usted lo estaba hablando igual hace un ratito, focalizas la atención en cosas que son estímulos que, no sé, sean tecnológicos o estímulos que a uno lo sacan de un estado natural, te sacan obviamente y no te dejan estar en ese estado de pacificación interna. Así que igual como decía el último compañero que escuché, es un gran trabajo el adentrarse en la meditación, porque es como el no yo, no sé cómo explicarlo bien, pero es como no ser uno. Es como ser el todo, estar observando el todo y uno no está. Así que, bueno, gracias profesor, me encantó la entrada a meditar. Encontré muy linda la manera de comenzar a meditar este día. Muchísimas gracias. Gracias a ti, bendiciones. Bendiciones. Felipe Rebolledo. Hola, buenas noches compañeros, buenas noches maestro. No sé si se escucha bien. Súper bien. No, qué bueno. Maestro, tengo una consulta y también quería compartir un poco de lo que he sentido esta última semana. Estaba muy concentrado durante la meditación y cuando habló no lo entendí bien, pero creo que usted pidió que estuviéramos con las cámaras encendidas durante la meditación o entendí muy mal. No, lo que quise decir es que de pronto hay compañeros que apagan la cámara y no hacen el ejercicio, sino que se dedican a otras Ya. actividades. Entonces lo que solicité era que en este rato del ejercicio, de la clase, el ejercicio meditativo, es un espacio para nosotros, es un regalo que uno se da a sí mismo. Entonces, en lugar de desaprovechar la oportunidad de interiorizarse, de meditar aquí en conjunto, pues hacerlo. A eso me refería, ¿ok? Ya. Y de acuerdo a bueno, muy bonitas las experiencias que han contado los compañeros y este es mi primer acercamiento a la meditación. Había tenido un poco de conocimiento sobre el tema, pero más cercano a la filosofía, desde el budismo, de todas sus corrientes, en general de harta lectura, pero ahora entrando en la práctica, lo que me he dado cuenta es que mi trabajo con personas, soy kinesiólogo, fisioterapeuta, y trabajo mucho con el movimiento y con el cuerpo de las personas, y me he dado cuenta que ahora no estoy, me sale mucho más natural todo, me siento mucho más conectado con mi cuerpo y con las acciones. Y no sé por qué se ha producido, me he dado cuenta que se me ha hecho mucho más fácil conectar con los pacientes y muchos de mis pacientes se han dado cuenta de que estoy mucho más claro, mucho más conciso y se sienten más tranquilos a la hora de el trabajo conmigo y me he dado cuenta que lo siento como una especie de baile. Siento que me sale muy fluido todo, con mucha tranquilidad, mucho de esta necesidad que me pasaba mucho, que tenía la necesidad de querer solucionar muy rápido los problemas de mis pacientes. Pero me he dado cuenta que con más tranquilidad, con más templanza, consigo mejores resultados y me he dado cuenta que mucho de esto viene de la práctica de la meditación. Y uno de los libros que me recomendó y que estaba leyendo, de hecho, casi muchos de
material que nos dejó anexo, el diario de una monja, que me encantó, lo encontré muy lindo. Es muy lindo el viaje de ella a través de la meditación y cómo se da cuenta de sus errores. Se los recomiendo a los compañeros que lo lean, está súper bueno. Y eso, muy encantado con la práctica, me ha gustado mucho cómo me siento y eso más que nada. No sé si están al mismo nivel que mis compañeros, que en realidad, pero no busco compararme con ellos, pero hasta ahora me he sentido muy bien. Eso, muy agradecido, muchas gracias por la clase hoy día, fue muy enriquecedora y me encantó que tantos compañeros participaran. Todos estamos en el mismo nivel, todos somos iguales, todos estamos en el mismo viaje y en la misma nave espacial. Olvidémonos de niveles, de quién está más o mejor, todos somos uno. Cada uno hace parte de un uno más grande y es como que la comprensión de la impersonalidad, de darnos cuenta que el centro de la vida humana es el ego y soltar el ego por la presencia que ya somos, es vivir una vida sin centro y de alguna manera es vivir la vida de todos y vibrar en la frecuencia de todos. Por lo tanto, la experiencia de cada uno es mi experiencia y la vida de cada uno es la mía, porque definitivamente somos uno y esa es la única realidad. La dualidad y la diferencia solo existen a nivel superficial. Bueno, gracias por conectarse a la clase. Nos vemos en la próxima clase. ¿Ok? Bendiciones para todos. Una muy feliz noche y que practiquemos mucho. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Ay.